terminamos el seminario y ya no hay apuro, ya no hay ese apuro, verá que vamos a terminar Pero lo que el Señor me estaba enseñando esta semana pasada, hace una semana, bueno, como siempre, aprendiendo, porque nosotros estamos en una generación que no se está perdiendo ni una jota ni una tilde. O sea que todo es importante, porque el Señor está aportando. Nos está aportando en pruebas, en rechazos, en luchas, a veces en dolor, en muchas maneras. O sea, nosotros sacamos ganancia de toda la situación. Y yo estaba mirando, y no voy a compartir eso hoy, pero que David estuvo en 5 ciudades, y esas 5 ciudades, cada ciudad le aportó algo a su vida para el ministerio que Dios le tenía, que era como rey de Israel. Y vino a ser el mejor rey de Israel, porque él ¿cómo le puedo decir? Tomó conciencia de que todas las 5 ciudades fueron tratos de Dios. Y aunque no las pasó tan bien en las 5 ciudades, de ahí le sacó provecho. Y cuando nosotros empezamos a sacar provecho de los momentos difíciles o buenos o agradables, o en los cuales decimos por qué y por qué razón, pero de ahí nosotros le sacamos la fe se desarrolla. La fe es una buena herramienta, pero es una herramienta de acción, y es una herramienta que no se desarrolla sino a través de situaciones así. Entonces tenemos que estar bien entendidos que tenemos que desarrollar esa fe. El Espíritu lo está desarrollando, pero nosotros nos estamos apropiando de las experiencias para que se desarrolle la fe en nosotros. De esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque hemos aprendido un poquito, hemos caminado un poquito en fe. Y yo estuve meditando en esa experiencia que tuvo David, que él tuvo que experimentar en 5 lugares diferentes, y cada lugar le aportó un poco a su ministerio. Vamos a llamarle ministerio, pero era la unción por la cual él fue llamado para ser rey de Israel. Pero tenía que pasar por cierto trato para que fuera un rey excelente. Sí, porque a veces pensamos que el rey tiene que tener una preparación, sí la tiene, pero en el Señor es diferente la preparación a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra tienen una disciplina diferente a los reyes del reino. O sea, somos reyes y sacerdotes, sí o sí, ¿verdad que sí? Somos reyes y sacerdotes, y tenemos también un trato en el cual el Señor está desarrollando ese potencial de vida en nosotros para que nosotros podamos caminar en ese llamado de reyes y sacerdotes. Como David estaba consciente de eso, se aprovechaba en cada circunstancia para alabar a Dios y añadir un poquito más a su estatura espiritual. Y efectivamente llegó a tener, como dice el Señor, desde un llamado desde pequeño, a ser como el corazón de Él. Y ese corazón se fue ensanchando, y pudo ser el mejor rey de Israel. Pues nosotros no nos podemos quedar atrás ahora, porque nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, y hemos sido ungidos. O sea que en esto estamos nosotros, pues en este no dilema, no, ¿cómo podemos decir nosotros? En este llamado, en este proceso, gracias Andrés, en este proceso que digo yo dilema porque a veces hay dilemas. A veces estamos nosotros, ¿por qué? No entiendo, y no sabemos que eso nos está ayudando a crecer. Crecer duele. Porque yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en proceso de crecimiento, les dolían las piernas, un horror. Sí, y yo le echaba un ungüento y todo, y era que necesitaba crecer. Y entonces eso es una parte pesada en el crecimiento, pero es necesaria. Y entonces hoy que nosotros hemos llegado a este llamado de lo que es reyes y sacerdotes, estamos nosotros entendiendo, y Jesús siempre le explicó a los discípulos dónde estaban y quién los estaba rodeando, que es muy importante, que a veces nosotros pensamos que todo lo que brilla alrededor de nosotros es oro. No lo es. Todo lo que brilla alrededor no es oro, quizás es lata, sabe Dios lo que sea, pero a veces no es oro precisamente. Entonces, estas son las cosas que nos interrumpen en este camino, ¿ves? En este proceso. Por esta razón, cuando el Señor llamó a la generación de los justos, Él tiene una generación de justos que han decidido ser justos, porque Dios no nos ha llevado a la fuerza, el Señor no nos ha llevado a la fuerza, sino nosotros hemos decidido. Aquí todos los que estamos hemos decidido por el Señor, ¿verdad?
No nos han obligado, no nos han dicho tienes que creer porque así como tiene que ser, no. Nosotros sabemos y lo amamos y ahora no hay quien nos quite el Señor. Porque yo me pongo a pensar cómo hubiera sido mi vida si no hubiera conocido al Señor, cómo hubiera sido, no sé, no me cabe en la mente. Pero el Señor, Él está en ese proceso que estamos nosotros viviendo, Él está aportando, o sea, añadiendo día a día. Nadie puede añadir más a la estatura de la que tiene, pero el Señor sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo solamente coopero con recibir lo que Dios me está dando y guardarlo muchas cosas en el corazón, porque a veces hay que guardarlas en el corazón porque no las entiendes. No todas las cosas las entendemos. Y entonces un día pues se te aclara todo y tú dices, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué aquella vez. Ahora entiendo. Entonces, como dicen aquí, vuelvo y digo, como dicen los mexicanos, le cae el 20, ¿no? Te das cuenta, ¿sí? Mira, Carlos te dice sí porque, bueno, mexicano. No, porque hay, ¿verdad? Hay terminologías que no son, pero como aquí, todos me entienden. Sí, que se dan cuenta, vaya, hablando en español. Y yo quiero que leamos el Salmo 14, verso 5, donde dice, vamos a leerlo desde el primero. Este salmo se lo di una vez a un ruso. Salmo 14. Yo tenía un tratado que estaba el Salmo 14 y empieza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se enojó el ruso. Yo no sé por qué, pero se enojó. Él lo entendía español, ¿no? Y estaba yo pasando por frente de la embajada rusa y se me hizo fácil darle el tratado. Pues sí, él muy así, una muchachita de 15 años, que cuando él leyó aquello se dio una enojada, porque él mismo pues reconoció que era un necio, ¿no? Pero bueno, yo se lo dije adrede porque sabía que no creía en Dios, para que se convirtiera. Bueno, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Temblaron de espanto. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y el Señor pues nos ha sacado el cautiverio. El cautiverio es en nuestras propias mentes naturales en la cual vivíamos, que era un cautiverio. Estábamos encerrados en esas 4 paredes en las cuales pues no había un desarrollo espiritual, lo que era todo natural. El Señor ya nos sacó de ese cautiverio, como en lo natural. Sabemos en la historia cómo sacó al pueblo de Israel de Babilonia, de donde habían sido llevados, y cómo ellos llegaron con gozo, cantando en alegría porque se sentían libres. Pues nosotros por esa razón, ¿verdad? Cantamos, alabamos al Señor y sabemos que el Señor está con esta generación de justos, que no hay nada que pase en nosotros que pase desapercibido para Dios, nada. Todo está avisado para Él y Él lo sabe de antemano. Él conoce de antemano aquellas cosas. Por eso vemos aquí también en el Salmo 112. Vamos a ver el Salmo 112 también. 112. Esto es realmente, dice aquí, no sé cómo dice en la Biblia de ustedes, tiene un título que dice prosperidad del que teme a Jehová. Yo sé que mucha gente habla ahora de la prosperidad, esa es la fama ahora, la prosperidad, pero de dinero. Pero aquí está diciendo otro tipo de prosperidad solamente, ¿sí? Porque hay prosperidad en muchos aspectos, pero la prosperidad es esta, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo.
El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Siempre yo leo aquí que cuando crujen los dientes está hablando del carácter del avaricioso, el egoísta, el que tiene envidia, el que quiere alcanzar eso que tú alcanzas, pero no lo puedes alcanzar. El crujir de dientes es ese. Las tinieblas de afuera es eso. Cegado completamente, no ve, no entiende, no sabe, no conoce, no sabe lo que es un trato de Dios, no conoce a Dios y vive en unas tinieblas ocultas. Realmente es triste la forma en que mucha gente vive en una ignorancia total, que tú dices, todo lo que hace es maldecir y maldecir a Dios sobre todas las cosas. Pero la generación de los justos prosperará. Yo creo esto, porque el Señor está escribiendo no solamente esto, sino que Dios ha tratado siempre en generaciones. Cuando Él llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las generaciones. El Señor ha tratado con las generaciones. Estamos viendo que Abraham cuidó sus pasos para que su generación fuera santa. Por eso tenemos que cuidar nuestros pasos. Por eso tenemos que cubrir a los que están detrás de nosotros, ¿verdad? A los que bendecirlos para que ellos también sean justos, o sea, reciban la justicia esta, porque tenemos la promesa. ¿Sí? Y Abraham cuidó y le dice el Señor, a ti he visto justo en medio de esta generación. A ti es el único que he visto justo en esta generación. La generación que vivió Abraham parece que no fue nada buena y solamente lo encontró a él justo. El Señor llamó a un solo justo que fue Noé y le dijo, a ti solamente, a ti, tu familia, solamente son los justos. Ustedes son los que yo voy a sacar de aquí, más nadie. Se le llamó pregonero de justicia, pero él no se paró en la esquina a decirle a todo el mundo, entre en el barco porque va a venir un aguacero. ¿Verdad que no? Es que he oído predicaciones así, eso es falso. Porque el Señor no le dijo, ahora tú te paras en cada esquina y tú di que se va a acabar aquí el mundo. En primera, que no lo iban a creer. En segundo, que Dios, el trato era con Noé y su familia, y de ahí iba a sacar esas 3 generaciones que fueron los 3 hijos de Noé. Dios tenía un trato con esa generación. Y de ahí siguió la generación de los justos. Hasta este día de hoy, que el Señor nos llama hijos de Abraham, que somos como las estrellas del sol, que son los hijos de la fe. Son los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Por eso aquellos fariseos le decían, nosotros, nuestro Abraham, Abraham nuestro padre. Y dice, Abraham vuestro padre, no, vuestro padre es diablo. Jesús le dijo así. Porque si ustedes creyeran a Abraham, me hubieran creído a mí, porque yo vengo en la misma línea. Yo soy el resultado de la fe de Abraham, pero ellos estaban ciegos. Y entonces ellos creían en la pertenencia de Abraham, que ellos dependían, o sea, que ellos venían de la línea, pero no eran porque no eran de fe. Ni siquiera tenían pues ellos el anuncio del Espíritu de decirle, el Mesías está en medio de vosotros, como pasó con Simeón, con el ancianito aquel, que fue motivado a ir al templo porque iban a circuncidar a Jesús, y Jesús tenía 8 días de nacido. Y cómo fue movido por el Espíritu de Dios al templo, porque él quería conocer al Mesías. Y el Espíritu lo movió, porque el Espíritu te mueve, te motiva, te impulsa, te anima, te habla, y él obedeció. ¿Por qué no obedecieron estos cuando Jesús nació? Ellos estaban allí. Ellos pudieron haber estado, pues sí, si estaban todos, había fiesta cuando Jesús nació, que habían ido, habían promulgado un censo. Y allí es que ellos estaban llenos de gente que tenía que llenarse en cada ciudad y todo. Cuando nace Jesús, en medio de aquello. Más sin embargo, ninguno de ellos fue avisado. Mira, Jerusalén está a 6 kilómetros de Belén. Con haber ido caminando. Ahí está. El Mesías está en Belén, corra para allá van corriendo. Pero no había en sus corazones, no había la fe de Abraham. Había la fe del Abraham quizás natural, pero no del Abraham espiritual.
Pero bueno, el Señor siempre le mostró a los discípulos en qué terreno estaban pisando. Jesús siempre le mostró y le dijo, mira, aquí hay una generación de víboras y aquí una generación de justos. Evítalos. El Señor lo que le dijo fue, evítalos, para que no te confundan. Y es lo que pasa, que el sistema religioso ha confundido a mucha gente. Y mucha gente está creyendo que el sistema religioso ahí donde Dios se manifiesta. Y no es que uno esté en contra de decir, no, porque tú no crees mi doctrina, no. Es que no les está ayudando a un crecimiento espiritual. Porque le dice, no hace falta. Cuando te vayas allá, en el otro lado, allá más allá del sol, vas a cambiar. Y no es así. No es así, hermano. No hay un aporte para lo que es la vida de Cristo en nosotros. La generación de Él es una generación que nadie la puede contar. Dice que son como las estrellas del cielo. No se lo dijo así a Abraham, le dijo, te voy a dar hijos. Mira, a ver cómo lo puedo comparar. Sale todas las noches y ponte a contar estrellas, así va a ser tu generación. Y él comenzó a contar estrellas. Imagínense cuántas estrellas hay en esta galaxia. Millones de millones de millones de millones de millones. Y todos los días nacen y nacen y nacen y nacen y nacen y nacen. Entonces, es imposible que tú puedas contar todas las estrellas. Aunque Abraham hubiera estado 25 años contando estrellas todas las noches, porque por el día no las ve. Tiene que ser de noche, ¿no? Nunca hubiera alcanzado la cantidad de números de estrellas. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Es mucha la generación del Señor, y esa es la generación de los justos. Aunque dice que una generación son 40 años, y cada 40 años nace otra generación, cada 40 años otra generación. ¿Cuántas generaciones hemos podido ver? Ya nosotros estamos por la ¿qué? Por la segunda, ¿no? ya perdí la cuenta. Ay, no. Bueno, nosotros los hijos y los nietos, ahora estamos esperando los bisnietos y los tataranietos. Pero dice que Job, Dios le dio muchos días que pudo conocer hasta su cuarta generación. Lo bendijo tanto que pudo ver a sus tataranietos, Job, porque Dios lo bendijo. Así como bendijo pues a todos aquellos también, como vemos a nosotros, Abraham, como Dios le añadió a su vida. De 75 años que tenía cuando fue llamado, Dios le añadió 100 más. Él murió de 175 años. O sea que Él es el que añade. Él es el que añade en eso. Yo quiero leer aquí en Efesios 3, capítulo 3. Y esto, como les digo, hermano, esto es como llámale tú como una reflexión. Si me oye alguien religioso, me dice, eso no es un sermón. No, yo no voy a dar un sermón ahora. Lo que quiero es compartir nada más que lo que el Señor nos ha dado y en estos benditos días que han pasado. A ver, el capítulo 3 de Efesios. En el verso del 1 al 12 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sabemos en la historia lo que pasó
pues a los gentiles no se les predicaba el evangelio, por supuesto. El evangelio, el Mesías era para el pueblo judío. Y los gentiles, que éramos nosotros, aunque no estábamos allí, pero estábamos una semillita por allá arriba, por saber Dios por dónde, no existíamos todavía, pero en la mente, en el corazón de Dios, sí. No era para nosotros. Por esa razón, cuando vino aquella mujer cananea y se le acercó a Jesús y no era del pueblo de Dios, y le dijo el Señor, mi hija está atormentada por un demonio, y Jesús no le hacía caso, porque Jesús había venido a las ovejas dispersas de Israel. Él tenía que predicar primeramente a los judíos y ya después a los gentiles cuando viniera el Espíritu Santo. Todo tenía un orden en Dios, pero siempre veo que en el orden de Dios hay excepciones. Por el amor y por la fe hay excepciones, y por la esperanza. Y esa mujer estaba allí y él le dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a las ovejas dispersas de Israel. Yo no vengo a las perrillas. O sea, que le quiso decir, yo no vengo a las gentiles. Tú eres cananea. Y él le dijo, Señor, sí, yo sé, pero yo estoy comiendo de las migajas que están cayendo de su mesa. Y yo vengo porque mi hija está atormentada. Y ella sabía el riesgo a lo que estaba viniendo, porque ella no era la indicada para eso. Pero ella se aportó, dijo, no, yo tengo que recibir esta bendición. ¿A quién voy? Y ahí fue donde el Señor actuó sobre una gentil sin ser pueblo de Dios. Y el Señor le dijo, vete, que tu hija es sana. Y el Señor se sorprendió de la tremenda fe que había en esa mujer, que no era ni del pueblo de Dios. Mas, sin embargo, era como decir unas primicias de lo que Dios iba a hacer en medio de nosotros. Y no es que ahora nosotros nos jactemos de si somos mejores nosotros, no es, este no es el caso. El caso no es ese, el caso es que el Señor ahora es para todos. Y fue dado ese misterio al pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos cargando un misterio, un secreto, que no lo pudieron cargar aquellos, porque dice, misterio que otras generaciones no se dio a conocer. Este misterio de Cristo en nosotros no se dio a conocer por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Mas, sin embargo, nos fue dado a nosotros, para que nosotros atesoremos eso y digamos, wow, Señor, tú tienes un plan. Tú tienes un plan con nosotros. Y ese plan se tiene que cumplir para aquellos que le creen. Como Abraham le creyó, Dios lo contó como justicia. Como Noé lo creyó, Dios lo contó como justicia. Como David creyó, Dios lo contó como justicia. Y ahí vemos que cada uno tuvieron que actuar en una acción de fe. Y creyeron. Y comenzó a abrirse la dimensión en ellos. Yo digo, Señor, si nosotros somos llamados a la generación santa, porque todos los que tenemos al Señor somos esa generación que el Señor está añadiendo, aportando, está tratando, está trabajando con nosotros, como trabajó con ellos, con estas muestras que le di, como fue Abraham, como fue Jacob, como fue José, que fue tratando, labrando un carácter fuerte y a la vez un carácter manso para poder hacer lo que Dios quería hacer en medio del pueblo. Y tuvo que labrarlo a martillo y también tuvo que poner el ungüento de, como dice, el bálsamo de Galaad para poder tratar con esta situación que ellos vivieron y que se presentara en ellos un carácter diferente al carácter que había alrededor de ellos, que era un carácter, como dice, de generación de víboras. Abraham tuvo que tratar con generación de víboras alrededor de él. Noé también, Jonás, todos, hermanos, tuvieron que tratar, pero Dios les revela con quiénes las está rodeando. Y nosotros no podemos perder eso de vista, que nuestra lucha no es contra qué, sino contra qué. Entonces, eso es una cosa que se nos olvida, porque nos duelen tanto las cosas, y yo soy la primera. Yo no estoy hablando una cosa que yo no sé o que no lo haya sentido, no, yo soy carne y hueso también como todos aquí. Y se nos olvida el momento que nuestra lucha es contra espíritus, contra fuerzas de oscuridad alrededor nuestro. Y entonces ahí es donde decimos, ay Señor, pues ahora yo me doy cuenta que, como decía David, yo merezco ser humillado. Parece que yo necesito una dosis de humillación.
Y David reconocía eso, que es tremendo, cuando él podía haber dicho, oye, yo soy el ungido de Jehová. Él bien hubiera dicho, a mí me ungió Samuel. Óyeme, qué clase de lujo se hubiera dado. A mí me ungió Samuel para que me venga tú a menospreciar así. No, él decía, yo creo que yo merezco ser humillado. Yo necesito una dosis de humillación para que no me exalte tanto. Cosa que le pasó diferente a Saúl. Saúl vivía exaltado. Saúl vivía exaltado y no recibía una humillación de nadie. ¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose. Es más, hasta pidió ayuda para suicidarse. Fíjense qué clase de valiente. Sí, recuerden ustedes que se puso la espada y le dijo al siervo, empújame. Empújame sobre la espada, porque no tenía fuerza ni siquiera para matarse él mismo. ¿Por qué? Porque ese es el caso de un orgulloso. No aceptó la escuela de Dios. Se matriculó, pero no pasó. Como decimos, ese fue la escuela, pero paseó. Entró y salió. Y ni siquiera ni aprendió ni a leer ni a escribir. Sí, pasó ahí de turista. Y ahí pasó. Esa es la situación que el Señor nos ha llamado. Si tú quieres ser generación de justos, tú entras y ya te estás inscribiendo en la escuela de Dios y tú vas a pasar por diferentes etapas, por diferentes etapas para que se desarrolle el hombre interno, porque el hombre interno que está creciendo, el de afuera se está gastando y se está envejeciendo, porque lo dice aquí la Escritura. Dice, aunque el de afuera se gasta, el de adentro va tomando fuerza, y va tomando estatura. Pero el de afuera se va extinguiendo, va perdiendo ya fuerza. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que el Señor nos está llevando. Y a veces nos tienen que pasar cosas para darnos cuenta de eso. Y meditamos y el Señor nos dice esto y esto y esto. Y esto pasó para esto. Y ahí nos damos cuenta. Decimos, Señor, gracias en todo. He sido humillado, pero yo te doy gracias. Porque he sido humillado y creo que me hacía falta eso. Me hacía falta eso. ¿Para qué? Para que tú seas exaltado y no yo. Entonces ahí aprendemos. Y eso es una experiencia que yo he tenido esta semana. Y yo se las estoy pasando. No es vida. Es una experiencia en la cual el Señor nos muestra de que estudiemos y miremos qué camino, o sea, qué es lo que nos está rodeando ahorita. Siempre recuerden que Jesús le decía, hay una generación de víboras, y el Señor lo aclaró y usó un completo capítulo hablando de la generación de víboras y la característica de esa generación. Y le dice, se creen mucho, se estiran los flecos, hacen largas oraciones, se creen que son lo más grande, mas sin embargo el Señor los veía como sepulcros blanqueados. Y todo el mundo los veía como lo máximo, a los religiosos. Los veía como lo máximo. Pero el Señor les mostró eso a los discípulos y después le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Cuídense de esa levadura. Y les dio un warning, un aviso. Y ahí está escrito, cuídense de que nada de esto les afecte a ustedes. Entonces el Señor sabía la forma en que nosotros podemos ser afectados. Y Él les mostró, donde quiera que iba, Él les mostró esta cananea, no lo merece, pero mira, por fe lo alcanzó. Y aquel que vino cuando fueron los 10 leprosos, uno era samaritano, que por lo regular los samaritanos, los judíos ni se hablaba. Fueron 10 leprosos y Jesús los sanó, y el único que viró para darle gracias a Jesús fue el samaritano. Y el Señor le dijo, vayan allí al sacerdote y den su ofrenda por la sanidad, porque cuando se sanaban de lepra tenían que dar una ofrenda de sanidad. Este no podía porque era samaritano, pues este fue a Jesús. Este no podía entrar en el sistema religioso, ¿por qué no? Y entonces dice, solamente tú. ¿Y dónde están los otros 9? Ya se fueron. Solamente fue aquel a darle gracias a Él. Y el Señor les mostró y les dio la parábola del buen samaritano y les mostró. En cada paso Jesús les dijo, mira quién está aquí. Cuando Él empezó a hacer milagros, en Nazaret no hizo milagros. En las afueras hizo algunos porque no creían en Él. Y el Señor tenía para sanar a Nazaret entero. Pero eran tan incrédulos, habían visto a Jesús crecer ahí de niño y decían que este va a ser el Mesías. Eso es un paquete, eso es mentira, no puede ser. No le creyeron,
Dice, y Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret porque eran incrédulos. O sea que no era cuestión de Jesús, era cuestión de ellos. No le aceptaron. Tuvo que irse por las afueras donde él no era conocido, entonces ahí hizo algunas sanidades en las afueras de Nazaret. Y en el Señor había todo el potencial de sanar a Nazaret completo. ¿Pero qué? Una generación perversa y contumaz, como dice, una generación perversa y con un sentido propio de ellos mismos, de valor propio, cuando si nosotros no tenemos al Señor no tenemos ningún valor. Somos seres humanos aquí por la tierra, entramos, pasamos, ups, y ya, no quedó ni historia. Pero cuando tenemos al Señor, quedó una historia bien marcada. Y esto es ser esa generación. En Hechos 2:40 viene una advertencia también que dice, sed salvos de esta perversa generación. En Hechos 2:40. Quiero leerlo un momentito también. Cuando él habla del mover del Espíritu, por ejemplo, en el verso 39, en el 38, Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Esto se dijo hace más de 2000 años. Yo digo, si ahora el apóstol Pablo se da un paseíto por aquí, le da un patatú. Porque si aquella era perversa, esta es que te súper pervertísima. Sí. Porque si nosotros que nacimos el otro día, cada vez me asombro más, yo o cualquiera de nosotros, cada vez que oímos noticias o algo, ¡ah! Dios mío, no, ni pensarlo. ¿Por qué? Porque cada vez se ha ido desvirtuando más, la generación se ha ido, y eso está también escrito. Hay 4 generaciones, habla en Proverbios, que se va desintegrando y comienza con la desobediencia a los padres. Ahí comienza a desintegrarse y va pervirtiéndose, y ya cuando llega a la 4ª generación, eso no sirve para nada. Ahí está, en Proverbios. Está muy interesante porque estamos viendo el proceso degenerativo, ¿no? De la generación en todo este tiempo, cuando ha habido el tiempo, comenzó las drogas, empezó a desvirtuarse completamente la familia, a romperse, a destrozarse, y llega un momento en que tú dices, ¿qué está pasando con esta generación que está saliendo ahora? ¿Qué va a hacer de esos niños que no tienen un entendimiento de lo que es un padre o una madre? Para ellos el padre y la madre son malos, son perversos, su mente está, pobrecito, qué horrible. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué va a salir de aquí? ¿Cómo va a ser eso? Ah, eso está en Timoteo. Todo eso, Señor. Aquí en las Escrituras está todo, y el Espíritu Santo te va mostrando, te va llevando y te va enseñando cuál va a ser el carácter de estos hombres de este postrer tiempo. Ahí en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3. Ahí está claro. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días van a venir tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, como nunca se ha visto una desobediencia a los padres, increíble. Óyeme, tú, el padre nada más que te hacía así, tú te sepultabas, tú ni hablabas, ¿verdad? Ahora, no hay respeto, y uno se asombra que uno tenía que, por ejemplo, yo lo veo, y no solamente en mí, las amiguitas mías en la escuela, sí, o si no, a dormir caliente, cuando decía, vas a dormir calentica, porque tú sabes que ibas a dormir calentita porque te iban a dar una buena zurra. Uno sabía, ¿verdad? Ahora no, ahora dice, no, si llamo policía, si me das nada más que una galletita, yo voy a llamar al policía. Entonces ahora los niños han perdido muchas cosas, ¿no? Muchos valores. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos, evítalos. Huye de ellos. Evítalos. Porque si te empiezas a mezclar con ellos, vas a alcanzar las mañas de ellos. Vas a empezar a maldecir, vas a empezar a hablar, vas a empezar... Porque se pega, lo malo se pega más rápido que lo bueno. Y eso está hablando de nuestros hijos, los muchachos, que uno tiene cuidado, orar siempre, Señor, mandando, cuídalos, guárdalos, porque la confianza en nosotros está el Señor que los cuide, porque estamos en una generación muy mala, este tiempo. Pero tenemos la promesa del Señor. Hay generación de víbora, pero hay una generación santa y queremos ser parte de esa generación santa y nosotros estamos bendiciendo nuestra generación. Tú comienzas a bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos, todos los que vienen, ¿no? Así como hacía Abraham, así como hacía Job, que él bendecía a sus hijos, él oraba, yo sé que con miedo, porque él decía, va y pecaron y va y yo no me he enterado y déjame orar por ellos, porque quizás va y tenía miedo. Nosotros no lo vamos a hacer con miedo, vamos a hacerlo con la confianza que el Señor está en la generación de los justos. Y bueno, el punto principal de hoy del tema es que deja que el Señor aporte lo que tiene que aportar en medio de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, si tienes que reprender, si tienes que orar, lo vas a hacer porque tienes la autoridad, tienes discernimiento para darte cuenta y poder discernir y no pasar por una persona ignorante de esto. Estamos muy entendidos. O sea, estar entendido, estar avisado y no solamente eso, sino ver qué ganamos a través de una prueba. Por ejemplo, el susto que se llevó Idalia, ¿verdad? ¿Qué le sacaste? Bueno, sí, tú pasaste un susto, otro pasó otra situación, otro estuvo enfermo, estuvo operado, otro. Y de todas esas cosas nosotros estamos sacándole partido, ¿no? Señor, ¿qué me quiere enseñar en esto? Porque tú estás en una escuela de 24 horas y esa es la escuela de Dios. Tú no estás en una escuela part-time ni estás de vacaciones ahorita. Los muchachos estarán de vacaciones, pero nosotros no lo estamos. Nosotros ahora seguimos aprendiendo todos los días. El Señor te va a enseñar algo nuevo para que crezcas. Todo lo que quiere el Señor es que crezcas. Así como nosotros queríamos cuando nuestros hijos estaban chiquitos y lo llevamos al médico y el médico te decía, aumentó muy poquito, tiene que aumentar más, la altura no debe ser. Y uno se asustaba porque quería que tuviera la altura normal y el peso normal. Pues así igual. El hijo que se está formando en ti tiene que formarse bien y tiene que estar completito y creciendo a la estatura que Dios pide y o sea que requiere. Así que esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, hermano. El domingo sí voy a compartir sobre esas 5 ciudades, muy importante, porque nosotros estamos en ese proceso de esas 5 ciudades también. ¿Ok? Bueno, damos gracias al Señor y bendecimos a los hermanos que están lejos, a los que están cerca, a los que no pudieron venir porque ha habido lluvia hoy todo el día, una bendición, porque para que haya lluvia en junio en San Antonio, Texas, es milagroso, porque aquí el clima es desértico, o sea que es una bendición y le damos gracias al Señor por ello, aunque estamos pocos, pero no importa, a través de internet. Hay hermanos que me dicen, no fui al servicio, pero lo oí todo por Vimeo, o lo vi todo por YouTube. Ah, bueno, gloria al Señor, nos gozamos con ellos. Y bueno, vamos a orar juntos. Así que acompáñeme. Te damos gracias, Padre, por esta bendición en la cual tú estás aportando día a día lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Gracias porque, como decía David, bueno me es ser humillado. Y David sabía lo que estaba diciendo. Y Job decía, Señor, aunque tú me matares, yo creeré en ti. Y ellos habían llegado a ese entendimiento tan alto, ¿por qué nosotros no vamos a llegar? Yo te doy gracias porque paso a paso estamos alcanzando todas estas cosas, como dice, hasta que todos alcancemos la estatura, Señor, requerida, que es la estatura de un varón perfecto. Y eso es el plan tuyo, Señor. Un pueblo que puede pagar una demanda tan grande, pero solamente todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón y poder entender todas estas cosas y darte gracias en medio de todo esto. Y no parar de alabar al Señor, porque eso es lo más importante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Esto lo oirán los mansos y se alegrarán. Así que estamos en este gozo, Señor, y te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.